Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de hoy. Un sensor DPF defectuoso puede causar una serie de problemas: aumento de las emisiones, ralentí irregular, vacilación, reducción de la potencia del motor, reducción de la eficiencia del combustible, fallo de emisiones, enciende la luz del motor. Sin embargo, estos síntomas no son exclusivos de un sensor DPF, EGR de retroalimentación de presión diferencial, defectuoso. Por lo tanto, debe comprobar el sensor DPF para asegurarse de que está averiado. Los siguientes apartados le ayudarán en el diagnóstico. El manual de reparación del vehículo de su modelo en particular puede ser de gran ayuda para tratar con su sistema EGR, recirculación de gases de escape. El manual le indicará cómo está configurado el sistema de su modelo, cómo funciona y qué pruebas puede realizar en casa. Si aún no tienes este manual, puedes comprar una copia relativamente barata en Amazon. El manual de Haynes viene completo con procedimientos paso a paso, descripciones de sistemas, programas de mantenimiento, así como ilustraciones, fotografías y diagramas de cableado. 1. Función del sensor DPF. 2. Fallo del sensor DPF. 3. Prueba del sensor DPF. Video, consejos para la prueba. 4. Relación vacío-voltaje del sensor DPF. 5. Tratamiento de un sensor DPF defectuoso. 1. Función del sensor DPF. El sensor DPF forma parte del sistema EGR. Este sistema permite que una cierta cantidad de gases de escape regrese a los cilindros para volver a quemarse. Esto ayuda a reducir el calor durante el proceso de combustión, lo que a su vez evita la formación de óxidos de nitrógeno, NOx, altamente tóxicos y la detonación. El módulo de control del tren de potencia, PCM, el ordenador de tu coche, utiliza el sensor DPF para controlar el flujo de gases de escape al colector de admisión, que lleva los gases a los cilindros. El sensor DPF es un transductor que detecta los cambios de presión en el sistema EGR, para saber que los gases de escape están fluyendo. Y envía esta información en forma de señal de tensión al PCM. Utilizando la señal de voltaje del sensor DPF, el PCM decide si abrir o cerrar la válvula EGR, dependiendo de la información que recibe de los otros sensores. 2. Fallo del sensor DPF. Durante cualquier ciclo de monitorización, el ordenador del coche comprueba constantemente la tensión del sensor DPF, comprueba el circuito eléctrico para ver si hay aperturas o cortocircuitos, y comprueba las mangueras de aspiración para ver si hay restricciones y fugas. Un valor fuera de rango activará un código de diagnóstico de problemas, DTC. En su mayor parte, los sensores DPF son muy fiables y pueden funcionar correctamente hasta 10 años o más. Sin embargo, un sensor DPF puede fallar y alterar el rendimiento del motor. El calor y el contenido de humedad de los gases de escape son los principales enemigos del DPF. La corrosión puede acumularse dentro de la carcasa del sensor, reduciendo la sensibilidad del sensor al flujo de EGR. Como resultado, un DPF defectuoso puede enviar información falsa al módulo de control de la cadena cinemática. La mayoría de las veces, un sensor DPF defectuoso activará un código P0401. Pero, si el sensor reporta muy poco flujo de gas, el PCM puede abrir la válvula EGR cuando no debería, creando una condición de mezcla pobre. Eventualmente, esto puede disparar un código P0171 o P0174, mezcla pobre, en lugar de un código P0401, flujo EGR insuficiente. Esta condición puede conducir a fallos de encendido. Sentirá que el coche se tambalea y vacila mientras conduce. Uso de un multímetro digital. Al realizar pruebas de circuito en su vehículo, utilice siempre un multímetro digital con al menos 10 megaohmios de impedancia para evitar daños en el ordenador de su coche. 3. Prueba del sensor DPF. Siempre que sospeche que hay un problema con el sensor DPF, pruébelo primero. Una mala señal del sensor no significa necesariamente un mal sensor. Un tubo de admisión defectuoso, una restricción en el paso de la EGR o una válvula EGR defectuosa pueden hacer que el sensor DPF envíe información falsa al PCM. Esta sencilla prueba puede ayudarle a diagnosticar el sensor DPF de su coche. Sin embargo, dependiendo de su modelo en particular, la prueba puede no ser concluyente. Consulte la calibración del sensor o los valores de voltaje para su modelo en particular. Puede encontrar esta información en el manual de reparación del vehículo para su marca y modelo concretos. Ajuste los frenos de emergencia.
Ponga la transmisión en park, automática, o punto muerto, manual. Abra el capo. Localice el sensor DPF en su vehículo. Busque un rectángulo de aluminio o plástico con un conector eléctrico y dos tubos de aspiración que se conectan al tubo de escape. En la entrada de EGR, vea la foto en la parte superior de este artículo. Sin embargo, esta configuración puede cambiar dependiendo de su modelo en particular. Si es necesario, consulte su manual de reparación. Desconecte las dos mangueras de aspiración del sensor. Gire la llave de contacto a la posición ON, pero no arranque el motor. Coloque el multímetro digital en la escala de tensión continua y seleccione un ajuste bajo. Conecte el cable negro del multímetro digital a la masa de la batería, el borne de la batería marcado con el símbolo. Encienda el multímetro digital. Con el cable rojo del multímetro, sondee el cable de señal del sensor. Si no sabe de qué cable se trata, consulte el diagrama de cableado del manual de reparación de su vehículo. Dependiendo de su modelo en particular, la señal del sensor puede ser de alrededor de 0,55 voltios, la mayoría de los Ford. La señal es proporcional a la presión del colector de admisión. Relación vacío-voltaje DPF. Un problema con el lado de masa del circuito del sensor podría ser leído por el PCM como el nivel más alto de diferencia de presión, en pulgadas de mercurio, generando una señal de alto voltaje, alrededor de 4,58 de voltaje en nuestra tabla. Esto puede causar que el PCM ordene a la válvula EGR permanecer abierta más de lo que debería, dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Esto hará que la mezcla de combustible sea demasiado pobre. 5. Tratamiento de un sensor DPF defectuoso. Siempre que sospeche que hay un problema con el sistema EGR, incluido el sensor DPF, es importante saber cómo está configurado y cómo funciona el sistema de su modelo. Esto facilita el diagnóstico de un problema en el sistema. A continuación, compruebe el sensor, utilizando las especificaciones que figuran en su manual de reparación. Comprueba también las mangueras y, si es necesario, prueba también la válvula EGR. A veces un problema en otra parte del sistema puede hacer que un sensor DPF informe la información incorrecta. La mayoría de las veces, un sensor DPF activará un código P0401. Siempre debe confirmar si el sensor está defectuoso o si se ha producido un fallo en el sistema. Puede tratarse de un conducto parcialmente bloqueado, una válvula EGR defectuosa o una fuga de vacío. 5. Tratamiento de un sensor DPF defectuoso. Este contenido es exacto según el leal saber y entender del autor y no pretende sustituir el asesoramiento formal e individualizado de un profesional cualificado. SYST por 125 C3 por 125 a 8 MB. En conclusión, diagnosticar un problema en el sensor DPF es un proceso que requiere atención a los detalles y un enfoque sistemático. Al seguir los pasos adecuados, como verificar las conexiones, medir la resistencia y realizar pruebas de presión, puedes identificar si el sensor está funcionando correctamente o si necesita ser reemplazado. Recuerda que un diagnóstico preciso no solo mejora el rendimiento de tu vehículo, sino que también contribuye a su durabilidad. Si tienes dudas, no dudes en consultar a un profesional. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos que esta información te haya sido útil.